ya suspenden el proyecto de la reforma tributaria, lo retira el gobierno, hasta destituyen o renuncia el ministro que lo impulsaba. Luego, pues, se muestra el gobierno dispuesto a las negociaciones, que se habrá equivocado con ese proyecto, sí. Y también la fuerza pública a la hora de emplear el exceso, en el momento en que reprime a los manifestantes. Pero nos preguntamos por qué continúa Colombia sometida a esta situación, esa confrontación y lo peor de todo, que ha ido dejando víctimas mortales. Jorge, aquí hay que tener un planteamiento y una realidad muy clara sobre lo que está sucediendo en nuestro país. Evidentemente, tenemos grandes retos como país y como sociedad. La superación de la pobreza, que debido incluso a la pandemia en el último año, nos ha generado una enorme crisis. Pero también tenemos unos enormes problemas de empleabilidad, de salud pública y de seguridad nacional. Estos retos, por supuesto, que generan una enorme distorsión después de presentar un proyecto que sin duda alguna fue imprudente, inviable y no necesario de esa magnitud y esa ambición que tenía el gobierno nacional. No por el propósito social tan importante que tiene o tenía ese proyecto de ley, que bien lo manifiesta, ya fue retirado. Porque es que aquí hay unas exigencias puntuales como la gratuidad de la universidad para estrato 1, 2 y 3, que ya el presidente de la República lo anunció y va a empezarlo. Pero es que eso requiere fondos, eso requiere mecanismos. Y curiosamente, esta reforma tributaria que iba a presentar el gobierno nacional castigaba más a la clase alta que a la baja. Tenía unos puntos inconvenientes, como el tema del IVA para la canasta familiar, y se manifestó y lo manifestamos como partido político. Pero ¿qué es lo que está pasando? La protesta pacífica es un derecho fundamental dentro de los colombianos, no solo para manifestar un rechazo a cualquier acción política o decisión política del gobierno nacional, pero también para apoyarla. Muchas veces hemos salido a apoyar iniciativas como esa marcha en contra de las FARC. Hace muchos años que salió una enorme cantidad de los colombianos y eran apoyando una causa. O sea, aquí hay diferentes mecanismos de manifestación, pero lo que no es permitido y lo que no es aceptable son los actos vandálicos que se infiltran dentro de estas marchas pacíficas que distorsionan la realidad y lo que realmente aprovechan unos caudales políticos que les gusta el caos para buscar el mecanismo de llegar al poder, precisamente aprovecharse de estas acciones vandálicas. Repito, la gran mayoría de los ciudadanos salieron pacíficamente a marchar y lo respetamos, y la fuerza pública, Jorge, la fuerza pública protege y garantiza ese derecho fundamental. Lo que no puede hacer la fuerza pública es dejar de actuar ante los hechos vandálicos que hemos visto en redes sociales. En nuestros espacios hablábamos con algunos manifestantes directamente allá en Cali, en Colombia, y nos decían, no, es que estamos en defensa de los pobres. Yo decía, pero entonces, ¿por qué destruyen el transporte público si ese es el transporte de los pobres? Los ricos irán en sus coches, en sus vehículos, en fin. Y por otra parte, los bloqueos que veía también para que ingresaran alimentos a la ciudad. Incluso las noticias que veía es que impedían hasta el paso de medicamentos, de oxígeno, porque mucha atención, estas manifestaciones se han estado dando en un pico de pandemia en Colombia muy importante, podríamos decir incluso el peor momento de la pandemia. Entonces, son manifestaciones multitudinarias que se están dando todos los días cuando precisamente las autoridades de salud a nivel mundial están diciendo eviten las aglomeraciones y se dan todos los días. Y yo me preguntaba, bueno, como quiera que se cumplió con la primera exigencia, que era retirar el proyecto de reforma tributaria, luego la negociación, y continúan, no se sabe qué es lo que quieren. Luego, pues en las manifestaciones, sí es verdad, muchas y la mayoría son pacíficas, pero también se cuelan los vándalos. Y cuando le preguntamos, ¿pero qué pasa allí si los vándalos iban con la manifestación? No, pero es que sabemos que no hacen parte, y uno pues queda un poco en el aire, no sabemos dónde termina la de los vándalos y la de la gente del común, de manera que no sabemos ni lo que quieren ni quiénes son, Juan David.
y van Así, a continuar. La pregunta que nos hacemos es, ¿de qué manera se para esta situación y qué es, francamente, lo que hay detrás? He escuchado algunas voces que he entrevistado que piden que renuncie el presidente Iván Duque. ¿Usted cree que el presidente Iván Duque va a renunciar cuando le queda poco menos de 2 años para finalizar su gobierno? no, es que los sistemas políticos se eligen en las urnas bajo un sistema democrático. Y la mayoría de los colombianos, óigase bien, la mayoría de los colombianos votamos en el año 2018 para que el presidente Duque fuera el presidente por 4 años. Las reglas no las vamos a cambiar a punta de la presión infiltrada con vandalismo. Así no se construye democracia, así se destruyen las democracias. Y el paralelo se ve perfectamente en lo que es exactamente en la misma situación pasó en Venezuela para que subiera Hugo Chávez. Y definitivamente lo que no podemos permitir es eso, la infiltración del vandalismo que impida la garantía de los derechos fundamentales que cobija nuestra Constitución, porque el derecho a la protesta está dentro de nuestra Constitución y el Estado debe garantizar, pero el derecho al trabajo también hace parte de nuestra Constitución. Y en los paros y los bloqueos lo que impiden es que los ciudadanos de bien que quieran salir a trabajar no puedan ir al trabajo. El derecho a la salud, tú lo expresaste, de que no puedan pasar tanques con oxígeno para el cuidado de las personas que tienen COVID en las unidades de cuidados intensivos. El derecho a salud, ¿quién lo está garantizando? Pues tiene que ser el Estado colombiano quitando estos bloqueos. Pero los directores del paro, los que están liderando el paro, están diciendo que los bloqueos son válidos. Entonces, ¿dónde quedamos estos derechos también alimentarse cuando no están llegando los alimentos a nuestro país? Cuando Cali está prácticamente destruida, cuando ayer destruyeron de manera sistemática a Popayán, cuando vemos que día tras día atacan CAIs de la policía y los queman incluso con policías adentro. ¿Dónde están los derechos humanos de estos ciudadanos colombianos que tienen un ejercicio legal dentro de un marco legal como la Policía Nacional? Pero nos están estigmatizando como si la policía saliera a asesinar ciudadanos. Eso no es cierto. Y la comunidad internacional tiene que entender que eso no es cierto, que acá hay unas instituciones y un sistema democrático con todas las dificultades. Pero sin duda alguna, esto no se soluciona, no se soluciona con la renuncia del presidente, ni imponiendo un plan político que fue rechazado por la mayoría de los colombianos en las urnas. El sistema democrático debe robustecerse, pero no debe ser a través de amenazas y chantajes para imponer agendas. Colombia tiene la democracia más sólida de América Latina, la más antigua. Y la verdad es que ha venido luciendo bastante robusta, pero estos intentos de desestabilizar al país nos ponen con un futuro incierto. He hablado con muchos ciudadanos colombianos acá y concretamente en el Café Mañanero expresan su preocupación porque precisamente lo que se está diciendo es que la fuerza pública está matando a los manifestantes, así, nos están matando. Ese es el lema que están haciéndole llegar a la ciudadanía y compartiendo con medios de comunicación y en las redes sociales. En fin, Juan David, yo quiero que haga un balance de qué es lo que ha pasado, en qué punto se encuentra y qué cree que va a pasar. Hay una manifestación pacífica por unos descontentos válidos de los ciudadanos, donde nosotros como colombianos tenemos ese enorme reto de abrir ese gran diálogo nacional para buscar soluciones a los temas sociales profundos que tiene Colombia, que se agravaron por la pandemia, pero que sin duda alguna tenemos reto diario para superarlo mediante unos mecanismos como el diálogo transparente, tolerante, respetado, que el mismo presidente de la República convocó y que nosotros desde el Congreso de la República lo estamos haciendo. Ayer fuimos a Cali a escuchar diferentes sectores con todos los partidos políticos. Pero aquí no podemos confundir los actos democráticos con los actos vandálicos. Esos actos vandálicos son en contra de la institucionalidad y el sistema democrático, que están atentando contra los bienes y los servicios de los colombianos, contra la vida y la honra de los ciudadanos colombianos. De manera que nosotros tenemos que ser responsables en las protestas, pero también responsables en la garantía de los derechos fundamentales. No vamos a tolerar que personas que estaban, como la situación de esta señora, que estaba en estado de embarazo y iba en ambulancia para el hospital para poder tener a su bebé,
y fue bloqueado su ambulancia, perdió su bebé y al final le tiraban piedras a la ambulancia. Eso no es una protesta pacífica. Nadie la puede respetar y todos la reprochamos. Y cualquier acto violento, Jorge, cualquier acto por fuera del marco de la ley, por parte de cualquier funcionario de nuestra fuerza pública, debe ser investigado y sancionado enérgicamente, categóricamente, porque es que dentro del margen de la ley en nuestra Constitución no hay ninguna directriz para un exceso de la fuerza o para un asesinato por parte de nuestra fuerza pública. Yo defiendo la institución. Yo creo que ellos son hombres y mujeres al servicio del país y sin duda alguna conciencia que tenemos que tener los colombianos es en la defensa de nuestras instituciones, porque si no, si las perdemos, nos vamos a lamentar, porque ahí es cuando se pierden las libertades que hoy hemos conquistado. Los policías que han disparado contra manifestantes, independientemente si son vándalos o personas de bien marchando, exigiendo sus derechos, sus reivindicaciones, a lo cual, repito, tienen el legítimo derecho de hacerlo y hay que garantizárselo. Esos policías, por ejemplo, el que disparó en Ibagué, una madre que la verdad nos llegó el testimonio, Juan David, y nos parte el alma, una madre que tenía un único hijo y cómo reclamaba y nos poníamos en su lugar con su dolor y decía, ¿cómo pueden pasar estas cosas? A ver, si un miembro de la fuerza pública disparó contra un manifestante y acabó con la vida de un joven, de un estudiante, ¿qué ha pasado con los miembros de la fuerza pública que se han pasado en el uso de la fuerza? Debe ser investigado y debe ser sancionado de manera categórica, lo repito. Y yo creo que la Fiscalía General de la Nación, la misma fuerza pública está en investigaciones precisas donde se presente cualquier acto de exceso del uso de la fuerza por parte de nuestra policía o el SMAT o la fuerza pública. Pero quiero manifestar que yo ayer estuve reunido con el general del ejército en el Valle del Cauca y manifestó que no ha utilizado un solo disparo, uno, en toda esta acción de protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y yo creo que tampoco podemos ser los ciudadanos concluyentes a través de videos que se difunden a través de las redes sociales, que también hemos dado cuenta que hay muchos que son fake news. Vimos un ciudadano que supuestamente le disparan, se tira y a los 2 minutos se para y cortan y solamente mostraban que los asesinó la policía. Y todo fue mentiras, todo fue un show. Bien, tenemos que ser responsables, Jorge, por una cosa muy importante, déjame decírtelo, porque los policías son colombianos, tienen madres que los esperan en su casa y aquí no se trata de ponerlos en bandos diferentes. Seguramente que si el que comete un delito o exceda, debe ser sancionado, pero no los pongamos en un bando como si fueran asesinos. Hombre, el ingresar a la policía, incluso al ejército, en las circunstancias de Colombia, se convirtió en una alternativa y la gente lo hace con mucho orgullo, sí, porque es importante anotarlo. El ejército y la policía son instituciones que tienen una imagen favorable por encima de la presidencia y del Senado, ¿no? Impresionante. Pero en cualquier caso, sí pedimos desde acá o esperamos que avancen esas investigaciones y se depuren responsabilidades en los casos donde ha habido excesos de la fuerza pública, pero también que haya responsabilidad del otro lado. La justicia debe llegar en ambos lados. Por otra parte, Juan David, le quiero decir que esas manifestaciones también han llegado hasta el extranjero. Acá en España se han visto algunas. Hoy concretamente, sábado, está convocada una segunda manifestación. Ha generado controversia porque desafortunadamente, como ya lo decíamos, continuamos todavía en medio de la pandemia y la sociedad española ha hecho un esfuerzo muy grande y más exactamente la comunidad valenciana con unas restricciones muy severas, muy rigurosas para llegar a un punto de normalidad. Sin embargo, estas imágenes que han dado a conocer y que yo también estuve allí incluso cubriendo esa manifestación, mucha gente sin distanciamiento, sin mascarilla, se excedieron en el horario. Claro, hay grupos políticos que se han quejado que no les parece bien el comportamiento ciudadano de los colombianos,
también, lógicamente, reprochan a las autoridades que conceden esos permisos. Ahora, quisiera conocer su punto de vista sobre estas imágenes que seguramente también le han llegado. 3 puntos. Si el colombiano se quiere manifestar en el exterior, frente a los consulados o a los puntos donde ellos consideren, eso es totalmente respetable y hace parte de nuestra Constitución. Pero estamos en medio de una pandemia y también tenemos que cumplir la ley en los países donde donde vivamos, donde nos encontremos. Por eso todas las medidas de bioseguridad deben ser garantizadas precisamente para evitar un contagio masivo de una pandemia que atravesamos y que estamos tratando de superar unidos, y que realmente sería muy inapropiado en este momento generar más enfermos o más muertos debido al contagio masivo a través de manifestaciones que no cumplen con las medidas de bioseguridad. Pero tercero, un reproche categórico a lo que sucedió en el consulado de Barcelona, donde unas personas ingresaron de manera indiscriminada, incluso atropellando a la persona que ejerce la labor de la seguridad del consulado para una supuesta toma pacífica. Uno no se toma pacíficamente atropellando a la persona que cubre la seguridad de un consulado, atropellándola y arrinconándola. Yo invito a que la protesta sea respetuosa. Incluso hemos visto con manifestaciones culturales y artísticas que son muy bonitas y que nos unen como colombianos, incluso en momentos de dificultades, pero que por favor respetamos las instituciones. Los funcionarios consulares son funcionarios que están al servicio del país y al servicio del ciudadano. Entonces ellos no deben recibir esos agravios, porque no le hace bien a nuestra democracia y adicionalmente distorsiona incluso lo que el manifestante quiere hacer libremente y pacíficamente. Juan David, en otro momento hablaremos de lo que realmente siempre nos gusta hablar, de las políticas migratorias, las políticas de los colombianos en el exterior, de otros temas y no precisamente este tipo de preocupaciones que hoy de manera particular estamos abordando. La política exterior de Colombia para sus ciudadanos. Sé que hay temas muy interesantes, sé que estuvo por ahí reunido en Miami con un grupo de representantes a la Cámara. Quisiera que nos anticipara de qué se habló, qué se busca. Mira, Jorge, en el Congreso de la República entramos en el último debate a la política integral migratoria, un proyecto de iniciativa gubernamental del cual yo soy coautor y ponente coordinador. Ya se surtieron 3 de los 4 debates, ya presentamos la ponencia final, donde aspiramos que en el Congreso se apruebe la primera política integral migratoria que no solo cobija a los migrantes que llegan a nuestro país, sino también a los 5 millones de colombianos que residen en el exterior, para mejorar sus estándares de vida de parte del Estado colombiano y prestar todos los servicios. Este marco legal nos va a permitir avanzar en muchas iniciativas a favor de la colombiana en el exterior. Dentro del ejercicio congresional está la socialización, el escuchar a los colombianos que en cualquier parte del territorio o en el exterior para poder fortalecer y enriquecer esta política pública. Yo fui el convocante mediante una resolución, una proposición que fue aprobada por el Congreso de la República para desplazarnos a Miami con un grupo de congresistas y socializar este proyecto de ley. Quiero manifestar que todos los gastos, absolutamente todos los asumimos los congresistas. Ni un solo peso fue del erario público, siendo responsable con la economía y las finanzas del país, pero también siendo responsables de nuestra labor y del entendimiento de que hay que vincular a los colombianos en el exterior en la formulación y la construcción de políticas públicas. La audiencia fue un éxito rotundo. La agenda fue muy positiva y eso nos va a permitir que pronto, ojalá muy pronto, tengamos esa ley que va a favorecer a los colombianos en el exterior. Bueno, Juan David, como quiera que ya estuvieron en Miami, en Estados Unidos, sesionando con la comunidad inmigrante, ahora le toca, ya sabe, acá en Europa y particularmente aquí en España. Ese es el propósito, incluso con mi equipo de trabajo, después de evaluar todos los aciertos y las cosas por mejorar de esa audiencia en Miami, dijimos que la próxima tenía que ser en Madrid o en España. Realmente dijimos España, no Madrid. Buscamos un espacio importante para reunir esa comunidad colombiana, para que hagan sus críticas de manera constructiva y también para que hagan sus propuestas para poder avanzar. Es la forma más abierta que podemos hacer la construcción de políticas públicas. El compromiso es ir a España muy pronto. Yo presento la candidatura de Valencia.
Muy bien. Juan David, Excelente. de verdad, muchísimas gracias. Óigame, resulta que los sábados aquí en Valencia, bueno, tenemos un espacio para la música, con el vallenato, principalmente, que es una de las tantas cosas lindas que tiene Colombia para compartir con el mundo entero. La gente de aquí de Valencia valora mucho la música colombiana, la tienen evidentemente en lo más alto, de manera que este se convierte en una forma de conectar Colombia con el mundo. De manera que está también usted cordialmente invitado a ser parte de la promoción de la cultura, ¿vale? Ya tendremos oportunidad de hablar de otras cosas. Sé que le pedí 10 minutos y ya llevamos media hora. Le ofrezco disculpas por haberme excedido en el tiempo, pero como comprenderá, Colombia está viviendo un momento muy complicado y era importante que usted, en su lugar de representante oficial de los colombianos en el exterior, en la Cámara de Colombia, pues nos diera un parte de cómo están las cosas. Muy amable de su parte. A esto quiero añadirle también que sabemos que está pasando por un momento de salud complicado. Esperamos que se mejore pronto y una vez más, muchas gracias. Jorge, muchas gracias y seguro me recuperaré con esa buena energía que tú me mandas y un llamado a los colombianos a la cordura, a la responsabilidad, a buscar un diálogo constructivo y respetuoso. En este país cabemos todas las vertientes políticas. No hay una buena y una mala. Hay unas simplemente que serán más convenientes, otras que no. Pero todos cabemos. Así que trabajemos de la mano para poder sacar este país adelante y seguir defendiendo nuestra democracia. Un saludo muy especial para ti, Jorge, y para todos los oyentes. Un fuerte abrazo. Voy a despedir esta entrevista con esta canción de Carlos Vives que se llama El amor de mi tierra. Voy a acariciar debajo el frío de la sierra.